El siguiente comentario que realizo el día 8 de diciembre del 2023 es para alertar al pueblo de México que López es un presidente fracasado, porque no tiene los medios suficientes para afrontar los daños que puedan causar los ciclones, los huracanes y los movimientos telúricos. Verbigracia, lo que sucedió en Acapulco y Guerrero hace más de un mes, en donde López cobardemente no alertó al pueblo de ese lugar de que venía cañón el huracán y que tomaran providencias para abandonar la ciudad y que cerraran bien sus negocios y recogieran sus pertenencias, lo que fue un verdadero engaño de parte de López al no alertar a la población, y perdieron todo, hasta vidas humanas se perdieron. Se habla de más de 300, 400 individuos, aunque oficialmente, como siempre sucede, tratan de ocultar la responsabilidad de López, hablando de 35, 48 muertos y otros tantos desaparecidos. Y esta crítica viene al caso porque López el día de ayer salió en Palacio Nacional, donde es su cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, para tener una plática con la encargada de Protección Civil, en donde le preguntaba a López que cómo había pasado el fenómeno sísmico que sucedió en Puebla. Y ella le contestaba pues, que no había novedades, que no había daño, y López daba instrucciones que desde luego se veía muy ridículo y además muy falso como presidente, porque no le importa el sufrimiento humano, porque López es un narcisista. Y luego terminó diciendo que habría que revisar los edificios para hablar con el gobernador de ese lugar, como se acredita con el siguiente video. Sí, presidente, a sus órdenes. ¿Qué información? Sí, muchas gracias. Preliminar, sismo magnitud. ¿Y Laura? Sí, presidente, a sus órdenes. ¿Qué información? Sí, muchas gracias. Preliminar, sismo magnitud 5.8. Está localizado al sur de Chiautla de Tapia. Esto es en Puebla. En Puebla, sí, señor. Es magnitud 5.8, todavía es preliminar. Ya se está haciendo el recorrido, la supervisión en la zona cercana a Chiautla de Tapia, en Puebla. Bueno. Hasta el momento, señor, no se reportan daños. Bueno, de todas maneras hay que hacer la revisión. Hay que hablar con el gobernador Sergio Salomón de Puebla y también aquí con Martín. ¿Y Laura? Bueno, esa intervención de López en Palacio Nacional es para engañar pendejos, porque si hubiera un movimiento sísmico de 7 hacia arriba, López sería incapaz de dar apoyo a la población afectada por un sismo, porque López terminó con el Fonden, se acabó el dinero en sus 3 sombras cubres, que son el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, y todo el dinero que ha cancelado de los fideicomisos lo ha metido a un barril sin fondo, porque llevan 3 veces más de lo presupuestado. El Tren Maya, por ejemplo, ya va en más de 600,000 millones de pesos. Y es una obra que no va a crear ningún beneficio al pueblo de México.
Lo que el pueblo de México requiere es acabar con la pobreza, con la delincuencia organizada y proporcionar salud de calidad. Y lo que hace López en su circo es hacerle al payaso, es hacerle al tonto, porque humanamente no tiene capacidad para afrontar ningún fenómeno sísmico como los que han sucedido, en donde ha habido muertes incalculables y pérdidas materiales también cuantiosas. De manera que la intención de este video es exhibir a López como un tipo irresponsable que le gusta exhibirse como si le interesara el pueblo de México, y toma poses de autosuficiencia cuando en realidad no tiene ninguna capacidad. En ese video se observa a López como un sujeto impotente, un sujeto mediocre, que no convence al pueblo de México, no tiene la actividad ni tiene el valor suficiente para afrontar los daños que provoquen los fenómenos naturales. A Dios gracias, no pasó de ahí el sismo en Puebla, porque de haber sucedido una cosa de graves consecuencias, López hubiera exhibido su incapacidad y su falta de empatía con los damnificados, como sucedió con el huracán Otis, en donde López confesó en su circo que no había alertado al pueblo de Guerrero y Acapulco con la seriedad necesaria, que porque venía muy cañón, o sea, venía muy fuerte, muy grave el huracán, y prefirió no hacerlo porque quería conservar su integridad como presidente, porque de lo contrario se hubiera quemado, porque en esas condiciones López trató de aparecer como que nunca supo de las consecuencias del huracán, y resulta que como lo traiciona el subconsciente, reconoce que efectivamente no alertó a la población, o sea que está confesando que es un delincuente, es un homicida por omisión, por no haber alertado a los 48 personas fallecidas. Esa es la realidad, esa es la verdadera personalidad y el talante de López, que no tiene humanidad. A él le interesa aparentar que es un presidente íntegro, un presidente capaz, que se duele de los mexicanos y que está al servicio del pueblo de México. Y para demostrar que López es un ridículo, un farsante y un fantoche, me permito exhibir la declaración de López en su circo, en donde confiesa que efectivamente él no alertó a la población con la seriedad que corresponde a un presidente de la República. Es más, que corresponde esta responsabilidad a cualquier persona que se precie de ser humano, que López es un monstruo, es un individuo que lo único que está haciendo es detentar el poder de manera absoluta y omnímoda para imponer una dictadura a semejanza de la de Venezuela. De manera que voy a exhibir la confesión de López, el cínico y desvergonzado, así. La noche en que Otis destruyó el puerto de Acapulco, aseguró el presidente que quiso alertar más a la población, pero no lo hizo. Estamos pendientes. El presidente leyó esta mañana su tuit previo a la llegada del poderoso huracán categoría 5, antes de que devastara todo a su paso. O sea, viene cañón. O sea, algo así.
Pero dije, no, con esto basta. Quiso desmentir desde Palacio Nacional las versiones sobre la supuesta falta de un aviso oficial de su gobierno para prevenir la catástrofe. Destruida totalmente. María perdió su casa y su empleo en Acapulco. Ahora vive en la Ciudad de México, pero está molesta y por eso le reclamó al presidente. Por irresponsabilidad de él, sí, porque él nos hubiera avisado, pero le echó la culpa a los demás. Enojo que también se siente en Acapulco, donde las filas para comprar agua y alimentos parecen interminables desde ayer, que abrieron las primeras tiendas y supermercados. Sí tardamos bastante, como, pues, ¿qué sería? Pues casi una hora. Puerto donde aún buscan a 31 desaparecidos. Rosario trata de encontrar a su hermano Luis. Era capitán y desapareció con su embarcación hace 2 semanas. El día que azotó el huracán Otis, a las 12:08 de la madrugada, él transmitió en vivo en Facebook y fue la última vez que se le supo con vida. El prestigio de López, si es que lo tiene todavía, está por los suelos ante el pueblo de México. Por eso la intención de este video es externar mi comentario que López no es un presidente confiable. Es más, como persona, López no tiene calidad moral. López es un individuo que es corrupto, que es mitómano, que es narcisista y que llegó a la presidencia de la República sin ningún mérito. López no es una persona que haya hecho algún servicio a la patria para merecer llegar a ser presidente de la República. Y el hecho de que López salga en Palacio Nacional supuestamente dirigiendo las maniobras en los fenómenos naturales, como sucedió en Acapulco, que fue a hacer el ridículo en un jeep del ejército, quedó atascado, como atascado está su gobierno. Y ahora con este leve sismo, que afortunadamente no pasó de ahí, López trató de exhibirse como un presidente responsable, que le interesa el bienestar y la salud del pueblo de México, lo cual es totalmente falso, debido a la mediocridad de López y del doctor Muerte-Gatell. Se perdieron más de 1 millón de mexicanos que murieron por la irresponsabilidad de López y su secuaz, su cómplice. Y por ello es que no debemos de confiar en las recomendaciones y las expresiones de López, que lo hace simplemente con un carácter egocentrista para tratar de apantallar al pueblo de México, que es el verdadero benefactor del pueblo de México. Y la realidad es que López es enemigo del pueblo de México, porque sus palabras se contradicen con sus hechos. López le abrió la puerta a la delincuencia organizada, que son responsables de más de 170,000 muertes dolosas, y siguen los crímenes en el país. La última ocurrencia y además insulto de López a los 5 jóvenes estudiantes de medicina que fueron masacrados en Guanajuato, quiso revictimizarlos diciendo que ellos fueron los causantes de su muerte porque fueron a comprar drogas en el lugar equivocado de otro grupo delincuencial, cuando ya lo desmintieron el presidente municipal de dicho lugar y el gobernador, en donde dicen que López es de mala fe porque estaba juzgando a priori, sin tener ningún elemento de prueba, que ellos fueron los responsables de su propia muerte, y además los difamó
porque los hizo aparecer como viciosos y como personas de malos antecedentes, cuando eran jóvenes modelo de estudiantes, y que fue truncada su vida por la responsabilidad de López de no acabar con la delincuencia organizada. Por eso y mucho más, yo invito al pueblo de México a no creer ninguna recomendación de este sujeto, porque no le importa el sufrimiento del pueblo de México, le importa conservar su gobierno como lo máximo, que no tiene mácula, que es impoluto y que no se compara con las corrupciones de los presidentes anteriores. Por eso afirmo que los hechos dicen más que 1000 palabras. López es un traidor, es un cínico y además es un cobarde matoncito. Muchas gracias.